Pues, bienvenidos jóvenes a otro video de nuestra materia de control digital. En este video vamos a platicar de ecuaciones en diferencias. Estas ecuaciones en diferencias son las ecuaciones que representan sistemas o modelan sistemas en tiempo discreto, así como las ecuaciones diferenciales lo hacen en sistemas definidos en tiempo continuo. Vamos a conocer algunos métodos para resolver ecuaciones en diferencias, pero principalmente en el que nos vamos a enfocar más profundamente es el uso de la transformada Z, que es la herramienta que hemos estado trabajando ya en nuestra materia. Entonces, como les comentaba, las ecuaciones en diferencia es lo que las ecuaciones diferenciales son en el tiempo continuo, es decir, representan o modelan sistemas definidos en tiempo discreto. ¿Sí? Se pueden resolver también incluyendo a las computadoras, pero pues siempre necesitamos tener el valor de los coeficientes y los respectivos parámetros, tales como las condiciones iniciales de las funciones que están en diferencia. Ahorita vamos a ver qué es eso de en diferencia. Bueno, resulta que las expresiones en forma cerrada para nuestras funciones discretas, x de k, recuerden que así se denota una función en tiempo discreto, x de k, la k entre corchetes, no se pueden obtener a partir de la solución por computadoras, excepto para casos muy especiales y son muy raros de hecho. En este caso utilizamos la transformada Z. La utilidad de la transformada Z es lo que permite obtener expresiones en forma cerrada para las funciones discretas. ¿Qué es eso de forma cerrada? Cerrado significa que nada más puede entrar. O sea, ya no cabe, es decir, ya está completamente cerrado, no hay alternativa. Solo hay una solución, o sea, solo una función satisface esa expresión. Y esa función puede establecer la relación entre el resultado y la expresión. ¿Sí? En forma cerrada se obtienen resultados exactos. O sea, es preciso el resultado. Y en forma numérica, como las series de potencias que hemos estado trabajando, se obtienen resultados aproximados. He ahí la importancia de trabajar con formas cerradas para x de n por su exactitud. Y la transformada Z nos ayuda precisamente a que se den esas soluciones exactas. Bueno, un sistema lineal e invariante en el tiempo, definido en el tiempo discreto, como lo son los sistemas de control digital, los podemos representar por esta ecuación en diferencias. Y de hecho esta es la expresión general para denotar una ecuación de diferencias. Observen, tenemos a x de k más a subíndice 1 por x de k desplazada una cantidad 1 más, etcétera, x de n por x de k desplazada un valor n. A estos desplazamientos es a lo que se le conoce como diferencias. Les llaman diferencias, pero realmente son desplazamientos de la variable. Aquí hay un desplazamiento negativo, eso quiere decir que la señal se retrasa. Si el desplazamiento es positivo, la señal se adelanta. Bueno, esta expresión está igualada a b subíndice 0 por u de k más b subíndice 1 por u de k desplazada un valor 1 más, etcétera, hasta b subíndice n por u de k desplazada el valor de n minúscula. Esta famosa u normalmente es la función forzante o la entrada a los sistemas. Vamos a etiquetar a esta ecuación
de diferencias como 2,27. Grábensela, por favor, 2,27. Bueno, las ecuaciones ordinarias en diferencias son aquellas que tienen una o más diferencias. Como ya se los mencioné, son desplazamientos en tiempo discreto, es decir, un adelanto o un retraso, como lo tenemos aquí. Esas diferencias obviamente están en la función desconocida. La función desconocida es la que es solución de la ecuación de diferencias. Entonces, una ecuación ordinaria en diferencias es precisamente una función de la función definida en el tiempo discreto y de k por la función desplazada un valor unitario, la función desplazada dos valores, la función desplazada en su tiempo discreto por una cantidad de 3 y etcétera hasta la función desplazada en su tiempo discreto por una cantidad n. ¿Sí? Esta ecuación en diferencias y se conoce como lineal de orden n con coeficientes constantes cuando n es precisamente la máxima o el máximo valor de desplazamiento que se involucra en la ecuación diferencial. ¿Sí? Y se puede expresar como sumatoria, como esta expresión que tenemos aquí. Y de k es igual a a subíndice 0 más la sumatoria con i desde 1 hasta n de a subíndice i por y de k desplazada el valor i más u de k, que es la entrada o la función forzante de esta ecuación de diferencias. ¿Sí? Aquí en esta expresión las a es subíndice i son constantes. Los n términos involucrados en la ecuación de diferencias y de k desplazada al valor de i, en este caso es un retardo, son de primer orden, es decir, son lineales, pues corresponden a una ecuación lineal. El término u de k, ya se los comenté, se denomina como la función forzante o la entrada del sistema que se trate. La solución, por supuesto, de una ecuación de diferencias siempre es una función discreta, y de k, y los elementos de la función forzante combinados con esa función. Excepcionalmente tendrá algunos valores iniciales y eso es lo que se conoce como las condiciones iniciales. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos esta ecuación de diferencias, y de k igual a 2 más y de k desplazada al valor de 1. Ese desplazamiento es unitario. Proponemos como solución de esta ecuación de diferencias que les acabo de describir a la función discreta y de k igual a 2k más c. ¿Sí? ¿Cómo sabemos o podremos saber que sea la solución de esta ecuación de diferencias? Pues lo verificamos. Sustituimos el valor de yk en donde tengamos k y donde tengamos k desplazada, sustituimos también este valor, pero con el valor de k desplazada. ¿Sí? Lo hacemos. Y de k, que es nuestra ecuación de diferencias, es igual a 2 más y de k desplazada un valor. ¿Sí? Entonces, 2k más c va a ser igual a 2, o sea, este 2 por y de k, pero y de k más 1 va a ser 2 más 2k más 1 más c. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva, está más claro. La solución de nuestra ecuación de diferencias es y de k igual a 2k más c. Si ahora quiero y de k menos 1, o sea, desplazada, eso va a ser igual a 2 veces k. Pero ahora en lugar de k tengo k menos 1, entonces pongo k menos 1 más c. ¿Sí? Entonces, 2k más c es igual a 2 más 2k menos 1 más c.
¿Sí? Entonces, 2 más 2 por K, 2 más por menos da menos, 2 por 1, 2 más C. Más 2 menos 2 nos da 0 y nos queda 2K más C. Y 2K más C es idénticamente igual a 2K más C. Pues resulta que sí fue solución. Ok. Seguimos con nuestras ecuaciones ordinarias en diferencias. Vamos a resolver una ecuación en diferencias por iteración. Eso es sustituir valores, sustituir valores, sustituir valores hasta la cantidad que se desee o que nos pida. En este caso, suponemos que y de 0, o sea, la condición inicial, tiene un valor conocido, el que quieran, pero es un valor. 1, menos 1, 3, un valor. Entonces, nuestra ecuación en diferencias es esta que tenemos aquí. Y de k es igual a 2 más 1 medio de y de k menos 1 más y de k. ¿Sí? Y de k, pues obviamente también es una función constante o una entrada al sistema. Como ya dijimos, suponemos a y de 0 como un valor conocido. Entonces, podemos decir que por iteración tenemos a y de 1, es decir, cuando k vale 1, tenemos que esto es igual a 2 más 1 medio por y de 1, porque k vale 1, menos 1 es y de 0, ¿sí? Más epsilon de k, pero k vale 1, entonces epsilon de 1, ¿sí? Ahora, para k igual a 2, tenemos que y de 2 es igual a 2 más 1 medio de y de k menos 1, pero k vale 2, entonces 2 menos 1 es 1, por eso tenemos y de 1, más y de k, pero k vale 2, pues tenemos el 2. Esto es igual a 2 más 1 medio por y de 1, pero y de 1 la tenemos obtenida en el paso anterior. Entonces sustituimos y de 1 por el valor que obtuvimos en el paso anterior, es decir, 2 más 1 medio de y de 0 más y de 1 más y de 2. ¿Sí? Desarrollamos 2 más 2 por 1 medio más 0.5 al cuadrado y de 0 más 0.5 y de 1 más y de 2. ¿Sí? Agrupamos términos semejantes. Tenemos que 2 por 1 más 0.5 más 0.5 al cuadrado y de 0 más 0.5 y de 1 más y de 2. Ahora, cuando k vale 3, tenemos que y de 3 es igual a 2 más 0.5 de y de k menos 1, pero k vale 3, entonces 3 menos 1 es 2. Por eso queda y de 2 más y 3. ¿Sí? Entonces, sustituimos el valor de y2 que obtuvimos en el paso anterior y tenemos 2 más 1 medio de y de 2. Y de 2 es toda esta expresión que tenemos acá. 2 por 1 más 0.5 más 0.5 al cuadrado y de 0 más 0.5 por y de 1 más y de 2 más y de 3. Quitamos paréntesis, es decir, hacemos las operaciones que nos indican. Tenemos 2 más 2 por 0.5 más 2 por 0.5 al cuadrado más 0.5 al cubo y de 0 más 0.5 al cuadrado y 1 más 1 medio de y2 más y en función de 3. ¿Sí? Otra vez agrupamos términos semejantes y tenemos que 2 está multiplicando a 1 más 0.5 más 0.5 al cuadrado más 0.5 al cubo por y de 0 más 0.5 al cuadrado por y de 1 más 0.5 por y de 2 más y de 3. ¿Sí? Y así podemos obtener todos los valores de y de k
cuando k vale 0, cuando k vale 1, cuando k vale 2, cuando k vale 3, etc. Así es como se resuelven ese tipo de ecuaciones. Por inducción matemática, podemos concluir que y de k es igual a 2 por la sumatoria desde igual con 0 hasta k menos 1 de 0.5 a la i más 0.5 a la k por y de 0 más la sumatoria con i desde 0 hasta k menos 1 de 0.5 a la i por y de k desplazada el valor de i. ¿Sí? Esta es la fórmula recursiva para que es solución de la ecuación de diferencias que acabamos de ver. Y observen que es una función, por supuesto, definida en el tiempo discreto. Es decir, la ecuación de diferencias tiene como solución a una función definida en el tiempo discreto. Y eso es normal y siempre sucede. ¿Sí? Bueno. Expresa que y de k en función de k y el proceso de fuerza epsilon y un valor conocido y de 0. Eso es lo que tiene esta solución. ¿Sí? Para la ecuación planteada. Bueno, la solución de una ecuación de diferencia, para obtenerla, necesitamos como datos que nos den una función de entrada, u de n, con n mayor o igual a 0. ¿Sí? No existen en este tipo de ecuaciones de diferencia funciones menores de 0. ¿Sí? Nos tienen que dar una cantidad de condiciones iniciales, tantas como orden tenga, sea como el orden de la ecuación de diferencias, en este caso n mayúscula. Es decir, y de menos 1 cuánto vale, y de menos 2 cuánto vale, y y de menos n también cuánto vale. ¿Sí? Entonces, nuestra ecuación de diferencias, que es y de n igual a menos la sumatoria desde k igual con 1 hasta n de a subíndice k por la función en tiempo discreto desplazada a un valor k más la sumatoria desde k igual con 0 hasta m por b subíndice k por u de n desplazada el valor k. Esa es una ecuación de diferencias. ¿Sí? Observen que podemos estar usando indistintamente a n como el parámetro de tiempo discreto. También en los ejemplos anteriores usamos k como parámetro de tiempo discreto. Es correcto y de hecho estoy usando los dos para que no tengan esa confusión. En este caso n es la variable o el parámetro de tiempo discreto y k es el desplazamiento. ¿Podría estar al revés? Claro que sí puede estar al revés. Nada más tengan mucho cuidado y recuerden que la primera variable o la primera letra es la que define y denota el tiempo discreto en este tipo de ecuaciones de diferencias. Bueno, la solución de esta ecuación de diferencias es y de n, es decir, una función discreta que está compuesta por y subíndice h de n más y subíndice p de n. Y por supuesto, y subíndice h es la solución de la ecuación homogénea asociada a esta ecuación de diferencias. Es decir, no hay entrada, este término valdría 0 y tendríamos la solución de esta ecuación, que si esta vale 0, entonces tenemos la ecuación homogénea. A eso también se le conoce como respuesta libre. ¿Sí? Es decir, no está forzada, es la respuesta natural del sistema. Y y subíndice p de n es una solución particular de la ecuación no homogénea, es decir, donde ya está la función forzante y nuestra ecuación homogénea. Ahí están las dos. Y esa respuesta o esa solución se conoce como respuesta forzada. Es decir, es la respuesta debida a la entrada que tiene ese sistema. ¿Sí? Así es como se forma la solución de una ecuación de diferencias en tiempo discreto. De hecho, es muy similar a las ecuaciones diferenciales
que están definidas en tiempo continuo. Bueno, la respuesta libre que acabamos de ver puede reescribirse como lo que tenemos aquí. La sumatoria desde k igual con 0 hasta n de a sub índice k por la solución homogénea del sistema definida en el tiempo discreto n, pero con el desplazamiento de k, y eso igualado a 0. Entonces, aquí a subíndice 0 es igual con 1. ¿Sí? Bueno, entonces, para esta ecuación se proponen soluciones del tipo lambda a la n. Reemplazando en 4, o sea, aquí reemplazamos lambda a la n como solución de esta ecuación. Entonces, en lugar de YH de n, reemplazamos lambda a la n, pero aquí es a la n menos k, la dejamos L a la n menos k, igual con 0. ¿Sí? Si desarrollamos esta sumatoria, tenemos toda esta expresión que tiene lambda a la n menos n por lambda a la n más a subíndice 1 por lambda a la n menos 1 más a subíndice 2 por lambda a la n menos 2 más etcétera hasta a subíndice n mayúscula, aquí está por lambda a la n mayúscula menos n mayúscula es lambda a la 0 y eso es 1, por eso es que aquí no aparece, y eso lo igualamos con 0. Esto que está entre paréntesis es el polinomio característico de la ecuación de diferencias. Por supuesto que por ser un polinomio tiene raíces. ¿Cuántas? Pues tantas como nos lo diga el subíndice n o la potencia n de las variables o de la variable que se involucre en el polinomio. Eso ya lo saben, eso es de álgebra, pero bueno, aquí se los volvemos a mencionar. De esto resulta precisamente que la solución homogénea, definida en tiempo discreto, es precisamente la sumatoria con k desde 1 hasta n de c subíndice k, que este es un valor numérico, más lambda subíndice k a la n minúscula. Y esa es la solución homogénea. Para la respuesta forzada, igual que se hace en las ecuaciones diferenciales con coeficientes indeterminados o variación de parámetros inclusive, se proponen soluciones particulares similares a la entrada o a la función forzante que se presenta en la ecuación de diferencias. Por ejemplo, si la función forzante es una a, o sea, una constante, entonces se propone como solución particular acá, que también es una constante discreta. Si tenemos constante por m a la n, entonces su solución particular también se propone como una constante por m a la n, como solución discreta. Si la entrada es a por n a la m mayúscula, entonces se propone como solución un polinomio de grado m con variable n y coeficientes k. Ahora sí tenemos la misma, pero tenemos a la n por n a la m mayúscula, pues sacamos a la n como constante, que es una constante, y agarramos el mismo polinomio de la solución anterior y lo proponemos también como solución para estar multiplicando por a la n. También, si en la entrada tenemos una función senoidal o cosenoidal, cualquiera de las dos, o las dos, la solución particular es la combinación lineal de esas dos funciones. K subíndice 1 por coseno de omega subíndice 0 n más K subíndice 2 por el seno de omega subíndice 0 por n. Y estas son las soluciones particulares que se proponen y se trabaja y se resuelve muy similar a cómo se resuelven las ecuaciones diferenciales.
Solución de ecuaciones en diferencias. Ahora sí, usando la transformada z, vamos a resolver algunas ecuaciones en diferencias. Para describir la ecuación 227, recuerdan que era la forma general de una ecuación de diferencias. Si la queremos definir en el plano z, aplicamos la transformada z a cada término. Y entonces habrá que definir que la transformada z de una función definida en tiempo discreto x de k es denotada como x mayúscula de z. ¿Sí? Entonces, así, y de k más a subíndice de por y de k menos 1 más, etcétera, hasta a subíndice n de y de k menos n, y b subíndice 0 por u de k más b subíndice 1 por u de k menos 1 más, etcétera, hasta b subíndice n por u de k menos n. Todos esos términos se pueden expresar en términos del dominio z, es decir, x de z, y también sus condiciones iniciales. Sus transformadas se muestran en la tabla siguiente. Consíganse por favor estas tablas, de hecho están en el libro Katsuhiko Ogata de sistemas de control en tiempo discreto, segunda edición, si no mal recuerdo. Bueno, vamos a ver las transformadas z de x más m, o sea, x desplazado a un valor m, pero aquí lo estamos adelantando. Y aquí de x de k, pero desplazado a un valor m en retraso, es decir, con menos m. Entonces, la transformada z de x de k más 4 es igual a z a la cuarta por la transformada z x de z de x de k, es decir, la función sin desplazarse, menos z a la cuarta por las condiciones iniciales, que en este caso son x de 0, observen que estas son minúsculas y la primera es mayúscula porque es la transformada z. Estas son condiciones iniciales. Entonces z a la cuarta por x de 0 menos z cúbica por x de 1 menos x cuadrada por x de 2 menos z por x de 3. Y hasta ahí llega. Siempre la condición inicial llega hasta el valor de n, o el valor que está desplazada el parámetro del tiempo, menos 1. Por eso llegamos aquí hasta x de 3. La transformada z de la función discreta x de k más 3 es esta expresión que tenemos aquí. Observen que disminuye en 1 o en un término comparada con la anterior. ¿Sí? Aquí hay 5 términos y aquí hay 4. Y llega hasta z por x de 2. Así pueden ver estas tres transformadas de la función o la variable discreta desplazada un valor. X de k es la transformada de x de k es x de z. La transformada de x de k desplazada un valor negativo es z a la menos 1 por x de z. ¿Sí? X de k desplazada menos 2 es z a la menos 2 por x de z. Y así hasta x a la menos n. Observen que cuando tenemos desplazamientos negativos, o sea, tenemos retardo en lugar de adelanto, nada más multiplicamos z a la menos el valor del retardo o el valor desplazado y lo multiplicamos por la transformada z de la función x de k. ¿Sí? Esto nos va a servir, obviamente, para resolver ecuaciones de diferencias. Bueno, ahora sí, vamos a resolver la siguiente ecuación en diferencias empleando el método de la transformada z. Nuestra ecuación de diferencias es x de k más 2 más 3x de k más 1 más 2x de k igual con 0. Con condiciones iniciales, x de 0 igual con 0 y x de 1 igual con 1. ¿Sí? Bueno, primero
tenemos que obtener las transformadas z de la función con esos desplazamientos. Entonces, la transformada z de x de k más 2 es igual, según la tabla que acabamos de ver, a z cuadrada por x de z menos z cuadrada por x de 0 menos z por x de 1. ¿Sí? La transformada z de x de k más 1, también en las tablas que acabamos de ver, es igual a z por x de z menos z por x de 0. Y la transformada z de x de k, pues simplemente es x mayúscula de z. ¿Sí? Entonces, aplicamos la transformada z a ambos miembros de esta ecuación de diferencias. En este caso, pues es 0, la transformada z también es 0. Entonces, aplicamos la transformada z de x de k más 2, es esta expresión que tenemos acá, y la ponemos en lugar de x de k más 2. Z al cuadrado x de z menos z al cuadrado x de 0 menos z por x de 1. ¿Sí? Más 3 veces x de k más 1. La transformada z de x de k más 1 es esta que tenemos aquí. La ponemos 3 por z x de z menos 3 por z x de 0 más 2x de k. La transformada z de x de k es x de z multiplicada por S2 que acabamos de mencionar, y esto es igual con 0. ¿Sí? Al sustituir los valores de x de 0 y x de 1, es decir, 0 y 1, y desarrollar un poquito estos términos utilizando sus vastos conocimientos de álgebra, llegamos a esta expresión. X de z es igual a z entre z cuadrada más 3z más 2. ¿Sí? Y esto es igual a z entre, factorizamos este polinomio de grado 2, que observen, pues buscamos dos números que multiplicados del 2 y sumados del 3. Y esos son el 1 y el 2. 1 por 2, 2. Y 1 más 2, 3. Por eso es que los tenemos aquí como factores. Si expandemos esto en fracciones parciales, tenemos dos factores, z entre z más 1 menos z entre z más 2. ¿Sí? Si hacemos o manipulamos algebraicamente estos factores o estos términos que se están sumando algebraicamente, podemos obtener o los podemos expresar como esta igualdad. 1 entre 1 más z menos 1 menos 1 entre 1 más 2 por z a la menos 1. ¿Cómo se hace esta expresión en esta? Es álgebra. Se factoriza z arriba y abajo y lo que quede es lo que ponemos. Y es muy sencillo, hay que hacerlo. De hecho, háganlo, jóvenes, porque en los ejercicios que ustedes hagan y entreguen no está permitido que se salten pasos como lo hace nuestro cuate Katsuhiko Ogata. Bueno, en las tablas de transformadas z vemos que esta expresión 1 entre 1 más z a la menos 1 tiene como transformada z inversa a menos 1 a la k, es decir, es el escalón unitario. ¿Sí? Y que 1 entre 1 más 2 por z a la menos 1 es precisamente la transformada z inversa menos 2 a la k. Es decir, es una potencia discreta. A la n. ¿Sí? En tablas obtenemos estos datos. Y como estas son las transformadas inversas, es decir, nos estamos regresando al tiempo discreto, entonces nuestra función, solución de nuestra ecuación de diferencias es esta x de k, definida en tiempo discreto, que es igual a menos 1 a la k, menos 2 a la k, con k desde 0, 1, 2, etc. Y esta es la solución de nuestra ecuación
de diferencias. Sencillito, ¿no, jóvenes? Sencillo, pero hay que hacer varios ejercicios, muchos ejercicios. Aquí tenemos otro ejemplo. Nos piden que resolvamos la ecuación en diferencias en términos de x0 y x1. Es decir, aquí no nos dan los valores ni de x0 ni de x1. Nos piden que encontremos la solución o la ecuación o la función definida en tiempo discreto, pero considerando esos valores x de 0 y x de 1. Bueno, la ecuación de diferencias es x de k más 2 más a más b por x de k más 1 más a por b, x de k igual con 0. A y b son constantes y k va a variar desde 0, 1, 2 y así hasta donde la soporten. ¿Sí? Bueno, las respectivas transformadas z de los términos que se involucran en la ecuación en diferencias, aquí las tenemos ya en el lugar de las funciones desplazadas. Y tenemos x cuadrada por x de z menos z cuadrada por x de 0 más z por x de 1 más a más b por z por x de z menos z por x de 0 más a b por x de z. Es decir, ya nos llevamos la ecuación de diferencias definida en tiempo discreto al dominio z aplicando la transformada z a cada uno de sus términos. Dando esos valores y agrupándolos, trabajando algo de álgebra, obtenemos finalmente esta expresión z cuadrada más a más b por z más a por b por x de z. Todo eso por x de z. Igual a z cuadrada más a más b por z por x de 0 más z por x de 1. ¿Sí? Al resolver esta última ecuación para x de z, que es la solución en el dominio z, obtenemos este cociente. X de z igual a lo que tiene multiplicando aquí, lo tenemos dividiendo del otro lado, y lo que está aquí como sumando, pues se queda como numerador. ¿Sí? Ahí no cambia nada. Esto es álgebra, vil álgebra. ¿Sí? Entonces, aquí observamos que las constantes a y b son los valores de las raíces de la ecuación característica. Observen, dos valores que sumados den esta cantidad y multiplicados den esta cantidad. ¿Sí? Entonces, si los consideramos por separados, que a y b es diferente por un lado y por el otro lado que a y b son iguales, pues entonces en el caso A, o sea cuando a y b son diferentes, si expandemos x de z y z en fracciones parciales, observen que tenemos esta expresión. Son dos términos, ¿sí? Multiplicados uno por z más a y el otro por 1 sobre z más b. ¿Sí? A partir de esto obtenemos las expresiones que les estoy señalando con el cursor, donde nos quedan los valores constantes y nos dijeron que los expresáramos en términos de x de 0 y x de 1, y a y b son constantes también, por eso es que esta cantidad permanece constante en los dos, multiplicado por las expresiones que obtuvimos en fracciones parciales de nuestro dominio z. Y estas expresiones ya las podemos tener como solución de nuestra función x de z. Y de ahí nos la podemos llevar al tiempo discreto obteniendo la transformada z inversa. Lo hacemos
y observen que nuestra función definida en el tiempo discreto es exactamente el mismo término, puesto que es una constante, a y b, y x de 0 y x de 1, pues queda tal como cual. Pero aquí ya tenemos que si tenemos a, entonces es menos a la k. Esa es la transformada z inversa de esta expresión. 1 entre 1 menos a z a la menos 1. Y el otro término también queda exactamente igual, puesto que es constante. Y la transformada inversa de 1 entre 1 más b por z a la menos 1 es menos b a la k. Esto cuando a es diferente de b. ¿Sí? Y k está variando desde 0, 1, 2 hasta no sé dónde. ¿Sí? En el caso b, donde tenemos que a es igual con b, la transformada z de x de z, con esos valores de a y b o a y b igual, x de z es igual a el término constante más z por x de 1, que también son cantidades que ya conocemos, entre z cuadrada más 2a z más a cuadrada. ¿Sí? Expandemos eso en fracciones parciales y obtenemos esta expresión. Observenla. Esto es 1 entre 1 más az a la menos 1 por x de 0. Y esto es 1 entre 1 más az a la menos n. Y todo multiplicado por z a la menos 1. Si obtenemos la transformada z inversa de estos términos, llegamos precisamente a obtener nuestra función en el dominio de tiempo discreto, x de k, y ese es igual a x de 0 por e a la menos a la k más a por x de 0 más x de 1 y todo por k, que está multiplicando a menos a la k menos 1. Esto es cuando a es igual con b. Y esas son nuestras soluciones definidas en el tiempo discreto de nuestra ecuación de diferencias que tenemos en términos de a y b, y que nos pidieron que las dejáramos la solución expresada también en términos de x0 y x1. Sencillo, ¿no, jóvenes? Nada más que sí, hay que hacerlo, porque si no, pues sí va a estar difícil que resuelvan ecuaciones de este tipo. Bueno, esta es una tarea que les vamos a dejar, yo se las voy a poner en la plataforma, pero bueno, aquí ya estamos separando los problemas que van a resolver. Pues eso es todo en este video, jóvenes. Estudienlo, estudien la bibliografía que les voy a compartir también y resuelvan todos los ejercicios que les estoy pidiendo que lo resuelvan. De preferencia háganlo a mano, o si lo pueden hacer en forma digital, pues adelante. Bueno, gracias, eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video.